sobre la voluntad de Dios. En esta ocasión estaremos en Hebreos capítulo 11, los versos del 1 al 10, donde tuvimos la lectura devocional. Hebreos 11, del 1 al 10, y el mensaje lo hemos titulado Obediencia que cuesta. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí para traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos. Reconocemos nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la vida cristiana es a menudo una lucha intensa entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Escuche esto: ir de donde estamos hasta donde Dios quiere que estemos a menudo requerirá grandes ajustes. Y es aquí donde la fe entra en la ecuación. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una definición de fe y es esta: fe es creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará. Fe es obedecer aun cuando no estoy seguro de los resultados. Fe es confiar aun cuando todo mi ser clama por una prueba visible. Nosotros nos sentimos cómodos con la información que manejamos, con los detalles. Mientras más información tengamos, mientras más detalles conozcamos respecto a algo, más cómodo nos sentimos. Dios quiere, sin embargo, que caminemos por fe y no por vista. He dicho en otras ocasiones que Dios no nos da la luz que necesitamos a lo largo del viaje, toda desde el principio. Él nos va dando la luz que necesitamos para dar el primer paso, y así nos va guiando, porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él, caminando por fe y no por vista. Es como si Dios nos dijera: mira, si vas a agradarme, tendrás que creer en mí, en mi palabra. Tendrás que creer que yo soy quien digo ser y que haré lo que digo que haré. Rara vez en la Biblia encontramos la palabra imposible, pocas veces. Pero aquí dice el Señor: sin fe es imposible agradarme. O sea, Dios quiere que nosotros confiemos en Él sin necesidad de tener una vista panorámica delante de nosotros. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios puede ser difícil, puede ser complicado. Afortunadamente, Dios nos ha dado ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe y no por vista. Y en este pasaje de Hebreos, en el capítulo 11, los versos del 1 al 10, podemos ver algunos de estos ejemplos. Y podemos, en base a esos ejemplos, formular algunas verdades que nos pueden ayudar en este andar en busca y en obediencia de la voluntad de Dios. Primero, el hacer la voluntad de Dios puede irritar a algunas personas. Hebreos capítulo 11, donde está la lista de los héroes de la fe, hay 4 ejemplos de personas que andaron por fe y descubrieron que hacerlo no era fácil, no era cómodo, no fue sencillo. Usted no puede esperar que porque esté obedeciendo a Dios y andando en lo que Él quiere que ande, todo el mundo le abra la puerta, le abra los brazos, le sonría. No. El primer ejemplo es Abel. Hebreos 11, 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín y Abel, ustedes conocen la historia, eran hijos de ¿quién? ¿De quiénes? De Adán y de Eva. Abel era pastor, Caín era agricultor. Ambos vinieron delante de Dios y presentaron sus ofrendas. Caín trajo una parte de sus cosechas, pero Abel trajo lo mejor de sus rebaños. El contraste no estaba en que una era una ofrenda de vida vegetal y la otra de vida animal, sino entre las motivaciones. Una ofrenda fue indiferente, negligente. La otra fue generosa, escogida. Ahora, en realidad, el punto es que las motivaciones con que se hicieron eran importantes. Y en segundo lugar, la manera como se hicieron. Dios mismo les había enseñado a ellos de alguna manera que los sacrificios debían contener el símbolo del derramamiento de sangre. Sin embargo, Abel trajo de sus cosechas, Caín trajo de sus animales, disculpen, al revés. O sea, Caín trajo de sus cosechas y Abel trajo de sus animales lo mejor. O sea, la motivación y la actitud del corazón son importantísimas. No es a mi manera, es como Dios dice que debemos hacer las cosas. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda a causa de la fe de Abel. Ahora, ¿qué pasó? Caín se molestó, se llenó de furia, porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano y no la suya. Y terminó, ¿qué? Asesinando a su propio hermano. Su propia familia se irritó. A veces, la familia inmediata puede llegar a resultar la parte más difícil de la obediencia a la voluntad de Dios. Y más cuando se trata de una familia que es cristiana. A veces cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a enojar a su familia. A veces pueden hasta volverse resentidos y airarse cuando no están de acuerdo con las decisiones que usted tome. Y aún cuando se trata de familias cristianas, hay que tener mucho cuidado, porque las emociones y los sentimientos pueden estar envueltos en la cuestión de la obediencia a la voluntad de Dios. Yo dije en el sermón anterior que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de pedir un consejo. Y aunque nuestra familia puede desear lo mejor para nosotros, cuando se trata de la voluntad de Dios, no es que alguien desee lo mejor para nosotros. Eso no es suficiente. Y si las emociones y los sentimientos están involucrados, puede convertirse en un estorbo. La cuestión es desear lo que Dios quiere para nosotros, encaminarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Repito, hacer la voluntad de Dios a veces puede resultar en una relación tensa. Y recuerde que usted no está en esta tierra para complacer a otros, ni siquiera a su propia familia. ¿Entendieron? Nosotros estamos en esta tierra para complacer a Dios, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad. Y si esa voluntad y si esa obediencia entra en oposición o choca con la voluntad de otras personas, aun cuando se trata de nuestra propia familia, necesitamos hacer lo que Dios dice que hagamos. El obedecer a Dios muchas veces va a irritar a otras personas.
En segundo lugar, hacer la voluntad de Dios puede llevarnos a un final sorpresivo. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis capítulo 5 vemos que cuando Enoc tenía 65 años de edad, tuvo un hijo. ¿Quién fue? Matusalén. Y a partir de entonces, Enoc caminó con Dios. O sea, anduvo con Dios durante 300 años. ¿Y después qué ocurrió? Dice la palabra, desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, el hombre fue llevado a la presencia misma de Dios sin morir. Ahora bien, si uno analiza 365 años, pastor, eso no parece una muerte prematura. Pero si usted lo compara con el tiempo que vivían las personas en aquella época, por ejemplo, Matusalén, el hijo de Enoc, vivió 969 años. Entonces Enoc se fue siendo apenas un jovencito. A veces una vida admirable de obediencia es acentuada por una muerte prematura. A mediados de la década del año 50, 1955, jóvenes sintieron que Dios los había llamado a evangelizar a los indios Auca de Ecuador. Y ellos comenzaron su misión para llevar las buenas nuevas de salvación a esa tierra hostil, a donde estaban allí tribus de cazadores de cabezas, se les llamaba. Los 5 hombres fueron encontrados muertos en el río Curaray o cerca de ese, con flechas en sus cuerpos. A poca distancia estaba su avioneta destruida, como un gran pájaro que había sido invadido o que había invadido territorio enemigo y amenazado a esta tribu. Bueno, los Aucas en realidad fueron usados, después se supo, por alguien dentro de la tribu que había acusado a los misioneros. Y la realidad es que esta tribu no comprendió que aquellos hombres no eran un peligro para ellos. No entendieron en ese momento que habían asesinado a 5 hombres piadosos. Ahora la historia es conocida por el hecho de que después Elizabeth Elliot, la viuda de Jean Elliot, uno de ellos, junto con su joven hija Rachel, hermana, y también, o sea, con su joven hija y Rachel, la hermana del piloto Nate, regresaron a ese lugar lleno de horribles recuerdos y condujeron al resto de esas personas al Señor, a las mismas personas que habían asesinado a sus familiares, a sus seres amados. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué? Si estas personas andaban en la voluntad de Dios, si eran relativamente jóvenes, ¿por qué Dios se los llevó de esa manera? Bueno, los Enoc modernos como Jean Elliot aún caminan con él. Y muchas veces Dios decide llevarse a alguien dentro de sus propósitos. A veces la obediencia, como dije, es acentuada por una muerte prematura. Dios nos sorprende. Suceden cosas que no esperábamos. Por eso es muy importante recordar esto cuando nosotros seamos sorprendidos por Dios. Cuando la muerte le toque de cerca. Porque estas cosas son, el saber esto y pensar en esto, es lo que nos ayuda a resistir la tentación de las grandes preguntas: ¿por qué? ¿Y cómo fue que permitiste esto, Señor? Puede que desde nuestra perspectiva humana y limitada nos parezca injusto. Sin embargo, Dios no comete errores. Él sabe lo que hace. Siempre lo sabe. Tiene un plan sabio, soberano. En tercer lugar, el hacer la voluntad de Dios puede significar persecución. Miren lo que dice el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuestro siguiente modelo es Noé. Acabamos de leer que Noé no fue solamente el que elaboró, el que confeccionó el arca. También sabemos que antes del diluvio era el heraldo de justicia. Y dice la Biblia que fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Entre el momento que Dios le dijo a Noé que habría un diluvio y cayeron las primeras gotas de lluvia, transcurrieron 120 años. Un largo tiempo. O sea, casi un siglo y cuarto. Un tiempo mayor del que la mayoría de nosotros vamos a vivir. Noé estuvo construyendo el arca y haciendo preparativos para el juicio de Dios. Y luego llegamos al libro de Génesis en el capítulo 6, verso 5. Dice la palabra: y vio Jehová que la maldad, Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese era el estilo, esa era la conducta de la sociedad en los tiempos de Noé. Si uno piensa en esto, no hay mucha diferencia. La sociedad no ha cambiado a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido. El hombre sigue siendo exactamente el mismo, de pecador, de malo, como dice la Biblia, inclinado al mal. Ahora es cierto, han pasado los años, el hombre se ha desarrollado científica, tecnológicamente, o sea, ha encontrado distintas maneras de llevar la vida mejor en cierto sentido, pero en otros peor, porque las formas para pecar han aumentado, pero no ha habido básicamente cambio en el ser humano. Ahora, Noé era diferente. Era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que escuchaba a Dios. Dios le reveló que tenía un plan, iba a destruir el mundo con un diluvio. Así que durante 120 años, por fe, el hombre obedeció. ¿Qué hizo? Imagínense a Noé juntando los materiales, construyendo el arca. Y mientras hacía esto, con toda probabilidad era ridiculizado por la gente que lo veía. Cuando le preguntaban qué estás haciendo, una especie de barco, pero estás loco, ¿verdad? Después de todo, acuérdense que se trataba de un mundo que no conocía la lluvia, que la tierra era regada desde abajo, como dice Génesis. Y mientras Noé construía el arca, les predicaba a la gente. Les decía, vendrá un diluvio, Dios va a hacer juicio. Mientras era rodeado por burladores, corrompidos, este hombre se levantó de una manera diferente por fe. Él fue en contra de la corriente de su cultura. Hermanos, el mundo no ha cambiado. Los seres humanos siguen siendo iguales. Y Dios sigue teniendo un plan para este mundo que incluye juicio. La salvación ya Dios la ha ofrecido en la persona de Jesucristo. Miró al hombre en su miseria y desesperación e hizo lo máximo para salvarle. ¿Qué hizo? Ofreció a su Hijo. Hay mucha gente que no entienden el porqué, el sufrimiento humano. El pecado. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, nos habríamos ahorrado muchísimas lágrimas.
Ahora, ¿por qué Dios no hace algo para remediar el pecado? Ya lo hizo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Ofreció la oportunidad de salvación y esperanza al hombre que no tenía ni salvación ni tenía esperanza. Ahora el Dios que ofreció a su Hijo por amor también va a juzgar a este mundo. Él vino la primera vez como siervo a morir en la cruz. Ha prometido regresar y ahora como juez. La Biblia está llena de muchas promesas sobre la segunda venida de Cristo. Hermanos, si Él fue fiel en cumplir lo primero, será fiel en cumplir lo segundo. Va a regresar. Y no solo que va a regresar, sino que lo va a hacer muy pronto. El escenario para el drama ya está montado. Las condiciones están dadas. Tenemos que ser fieles, aceptar el desafío de Dios y proclamar su mensaje aunque nos cueste burla, rechazo. Escuche bien, a veces nuestra fe puede convertirse en una censura tan grande a nuestros semejantes que sufrimos persecución por causa de ella. Hay mucha gente que aborrece nuestros valores, que odian a la Biblia, a Dios, y que si no han llegado más lejos con los cristianos es porque no se los han permitido. Pero un día esa restricción se va a quitar. Por eso les digo, hermanos, con mucho amor, esto. No espere aprobación y aceptación solo porque usted ha decidido hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente hoy que se llama cristianos y les va de maravilla. Hay muchos que dicen creer en Dios y están de paseo por este mundo, de vacaciones. Porque el Dios en el cual ellos creen, como dije en la mañana, es un Dios muy parecido a ellos. Y las vidas de estas personas no marcan una diferencia importante para este mundo. Si los miramos nos damos cuenta que son más parecidos al mundo que a Jesucristo. Por eso estas personas no son perseguidas, rechazadas. Solo porque algo es la voluntad de Dios no significa que la gente lo va a entender. Por lo contrario, o por el contrario, la mayoría jamás lo entiende. A pesar de esto, Noé decidió ser fiel a Dios, pagar el precio por esa obediencia. En cuarto lugar, hacer la voluntad de Dios puede significar o significa dejar lo familiar por lo desconocido. Pocas personas tipifican mejor esto de dejar lo familiar que Abraham. Miren lo que dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora piense, Abraham había pasado toda su vida, la mayor parte de su vida, en Ur de los Caldeos, y antes de Abraham, Taré, su padre, había estado viviendo allí. De modo que este hombre tenía raíces en ese lugar. Y cuando tenía 75 años de edad, una edad en la que la mayoría de las personas no están pensando en hacer cambios significativos. Más bien cuando uno llega a esa edad dice, ya aquí estoy, ya de aquí para el cementerio. O sea, la gente no está pensando en irse no es precisamente con 75 años en que uno dice, voy a dejar Estados Unidos y me voy a ir para otro país. Uno no está pensando con 75 años en cambiar de vida. Ahora, Dios se le apareció a Abraham a esa edad y le dijo, quiero que dejes esta tierra, a una tierra que yo te mostraré.
Allí estaba Abraham envejeciendo junto a Sara, que es solo 10 años más joven. Estaba en la comodidad de su hogar, pero de repente Dios se le presenta y le dice: váyanse de aquí. Y lo interesante es que lo que nos dice la Biblia: Abraham salió sin saber a dónde iba. Consideren que este era un hombre relativamente rico, y de pronto se encuentra viviendo en una tienda con 75 años, viviendo como un extranjero. Y dice el verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me encanta la descripción de este versículo. Este hombre pagó el precio. Este hombre renunció a lo cómodo y familiar para hacer la voluntad de Dios. Hacer esa voluntad puede incluir dejar lo cómodo y lo familiar. Hay una historia acerca de una iglesia en Melbourne, Australia. Allí estaba un pastor presentando a otro que iba a traer el mensaje. Se trataba de un misionero que estaba de visita, y el pastor presenta al invitado con estas palabras: aquí tenemos a nuestro ilustre huésped. Ahora, el pastor no estaba preparado para escuchar las primeras palabras del misionero, que por cierto se llamaba Judson Taylor. Le dijo esto a los hermanos: queridos hermanos, no soy más que un insignificante esclavo de un ilustre dueño. Más o menos 20 años antes, este hombre había escrito: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque reconocieron que Dios estaba con ellos. Al verse a sí mismo, Judson Taylor, él no veía sino debilidad. Pero a medida que generaciones de cristianos han estudiado su vida, han llegado a conocer a un hombre que se atrevió a creerle a Dios y a su palabra, y por fe llevó el evangelio al interior de la China. Y este hombre tuvo la bendición de ver a Dios hacer maravillas. En una ocasión, Judson Taylor dijo: la falta de confianza es la raíz de casi todos nuestros pecados y de todas nuestras debilidades. ¿Verdad que sí? Este hombre tenía 33 años de edad cuando él fundó lo que se llamó la misión al interior de la China. El 27 de junio de 1865 fundó esta obra, y al hacerlo fue el primero que llevó el evangelio a la China. Dejó su hogar en Inglaterra, lo familiar y lo cómodo, para andar como extranjero en una tierra que Dios había puesto en su corazón. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios y deleitarse en ella nos lleva a hacer grandes ajustes. Y esto a veces requiere de nosotros riesgos, renuncia. Muchas veces implica dejar lo que conoces y te es familiar, con lo que te sientes cómodo, y arriesgarte en un futuro del cual no tienes la más mínima idea. No sabes lo que te espera. Pero esta es la manera para poder ver materializada la voluntad de Dios. En una palabra, hace falta obediencia. Yo quiero terminar pensando o invitándoles a pensar en esto. Es algo que he visto en los años que llevo como pastor, y usted como cristiano lo habrá experimentado muchas veces. No sabemos qué cosas ocurrirán mañana. No lo sabemos. Ni tan siquiera en las próximas horas. Usted no tiene idea de lo que puede ocurrir esta noche. Como he dicho, lo que podemos hacer es pronosticar, ¿verdad? A medianoche puede llegar una llamada telefónica
Y esa llamada telefónica puede cambiar su vida para siempre. Todo cambia y cambia de repente. Es increíble lo que puede significar una cosa tan simple que ocurre todos los días, en cualquier momento, como por ejemplo, un toque a su puerta. Pero ese toque puede cambiarle la vida para siempre. Una carta o un mensaje electrónico. Ahora, yo no estoy diciendo estas cosas, hermano, para ponerle miedo, temor en su corazón, sino para recordarles que nosotros no tenemos absolutamente ningún control de las cosas. No los tenemos. Somos demasiado frágiles. Ahora, ¿dónde está el secreto para poder vivir de una manera victoriosa en un mundo como este? Y donde las realidades como estas pueden estar a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros no conocemos lo que va a pasar mañana, pero sí hay alguien que lo conoce. Y es descansar en Él. Solo Él conoce el futuro. Y también para que no olvidemos que no hay nada más seguro, escuche esto, no hay nada más seguro o mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. Nada hay más seguro y mejor que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. No es que seamos perfectos, pero sí que andemos en obediencia. No importa lo que Dios nos pida o cómo sea. Hay que andar por fe, porque a veces las circunstancias parecen insuperables. Repito, solo podemos ver el presente y el pasado. El futuro nos es desconocido, nos atemoriza. Pero qué bueno es aferrarse a aquel que sí lo conoce. Y que cuando nos llama a hacer algo, el mismo que nos llama ha prometido acompañarnos en el viaje. Y aunque cuando estemos en el camino aparezcan obstáculos e incomodidades, Él no va a abandonarnos. Pablo y Bernabé perdieron a Juan Marcos cuando las cosas se pusieron difíciles. El muchacho se acobardó y los dejó solos. Ahora esa experiencia se repite a lo largo de la historia. Otros seres humanos nos abandonan, nos dan la espalda. Qué gran error poner nuestra confianza en otros hombres. Pero el Señor dice que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Y la misma Biblia dice que Dios nos va a guiar aún más allá de la muerte. Obedecer a veces puede ser difícil. Como dijimos en el mensaje, puede irritar a algunas personas. Y eso puede incluir miembros de nuestra familia. En segundo lugar, el hacer la voluntad de Dios puede conducir a un final sorpresivo. El hacer la voluntad de Dios puede significar persecución. El hacer la voluntad de Dios puede significar dejar lo familiar por lo desconocido. Puede ser difícil. Y de hecho lo es. Pero para un hijo de Dios no hay otra alternativa. Si queremos vivir una vida de gozo y que glorifique a Dios, tenemos que estar haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Que el Señor nos bendiga.